Desde un asesino y violador de mujeres, hasta un granjero asesino, bienvenido a Locutier 120, estos son los 10 asesinos más despiadados. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, a que a mediados de los 70 aterrorizó la ciudad de Nueva York. Después de haber sido arrestado, en 1977, había confesado que había asesinado a 6 personas porque un demonio se lo pidió a través del perro de un vecino. Cumple 365 de cárcel por sus atroces acciones. Robert William Picton. Tras heredar una granja en Vancouver, Canadá, este hombre asesinó a más de 20 mujeres, aunque nunca se supo el número exacto de víctimas. Algunos dicen que puede llegar hasta 50, las víctimas las mataba de cualquier forma, unas fueron estranguladas, otras fueron apuñaladas o terminaron con un disparo en la cabeza, luego las enterraba o se las daba como alimento a los cerdos. Cabe decir que sus asesinatos comenzaron en la década del 80, ya después fue arrestado y encontrado culpable en 2002, y fue condenado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Aileen Wuornos. Aunque sea menor número, las mujeres también pueden convertirse en asesinas. Tal fue el caso de Aileen, cuyo caso fue llevado al cine en la película Monter, asesina en serie. Un pequeño accidente de tráfico en el auto de una de sus víctimas fue lo que llevó a su arresto y más tarde ejecución. Frederick West. Entre 1967 y 1987, West torturó y violó a muchas mujeres, y asesinó al menos 11 de ellas. También asesinó a miembros de su propia familia. West tuvo una segunda esposa y también a su cómplice para llevar a cabo estos crueles acciones. Finalmente la pareja fue arrestada y acusada de asesinato en 1994. Fred West se suicidó antes de llegar a juicio, mientras que Ross fue encerrada de por vida. Jack Unterweger. No solo fue un escritor, sino también un asesino en serie que mató 12 prostitutas en diferentes países. En 1974, lo condenaron por el asesinato de una prostituta, pero fue liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos que lo veían a un ejemplo de rehabilitación. Tiempo después de salir de libertad, Unterweger reinició su ola de crímenes, pero fue arrestado nuevamente y condenado a cadena perpetua. Ya después del día que le dieron la sentencia, se suicidó colgándose en su celda. John Wayne. Entre 1972 y 1978, John violó, torturó y asesinó al menos a 33 hombres y niños. Se le conoció con el apodo de El Payaso Asesino PPR, que realizaba servicios sociales en eventos de caridad, desfiles y fiestas infantiles. Muchas de sus víctimas fueron enterradas en su casa de los suburbios de Chicago. Ya en 1994, fue ejecutado con una inyección letal en 1994. Jeffrey Dahmer. Fue condenado a 15 de cadena perpetua por el asesinato de 17 hombres y niños. Entre los años 1978 y 199, llevaba a sus víctimas a su casa, donde las asesinaba para luego tener sexo con los cadáveres. Ya después descuartizaba los cuerpos y guardaba las calaveras como souvenir. Además admitió haberse comido partes de algunas de sus víctimas. Ya en noviembre de 1994, fue encontrado muerto en prisión después de haber sido brutalmente golpeado. Ted Bundy. Comenzó su ola de crímenes en 1974 en Washington, pero sus asesinatos no terminaron en ese estado. Bundy viajó por los Estados Unidos dejando varias víctimas a su paso, conducía un Volkswagen, y gracias a su atractivo y carisma, seducía a las mujeres para luego violarlas y matarlas, pero finalmente fue apresado y condenado a muerte por el asesinato de 14 mujeres. Sin embargo, él aseguró que fueron 28. Cayetano Santos Godino. Más conocido por su apodo del petiso orejudo, fue uno de los más temidos asesinos en serie de la Argentina.
En 1912, cuando lo detuvieron, confesó haber matado a 4 niños e intentado asesinar a otros tantos. Llevaba a sus víctimas a un terreno baldío, donde las torturaba y las estrangulaba, aunque una de ellas llegó a hundirle un clavo en la cabeza. Además tenía rasgos piromaníacos, no solo incendiaba a sus presas, sino que prendió fuego más de un lugar, tenía la costumbre de presentarse en los velorios de sus víctimas, fue sentenciado a prisión y a los 48 años los encontraron sin vida en la cárcel de Ushuaia donde cumplía su condena. Su muerte aún sigue en dudas. Albert del Savo. A principios de la década del 60, varias mujeres fueron violadas y asesinadas en Boston. Albert de Salvo, también conocido como el estrangulador de Boston, confesó haber matado a 13 de ellas, fue declarado culpable por violación, lo cual lo llevó a cadena perpetua, pero la sorpresa sería que en 1973 fue asesinado en su celda. Le hicieron muestras de ADN ya que tenían la leve sospecha de que él no fue el verdadero asesino. Lamentablemente el verdadero estrangulador de Boston nunca apareció. Y bueno gente, eso fue todo, nos vemos en el siguiente video, recuerda darle like y comentar, y si eres nuevo suscribirte al canal. Adiós.